tiene dos segmentos, esto, el más concreto, más pequeño, y mañana yo creo para los controles conscientes para ver lo que es el metabolismo de M y bilirrubina, que es lo que más se da en cuanto a patologías. Estas porfirias normalmente son enfermedades que afectan al grupo E. ¿Sí? Y normalmente aparece uno cada 100,000 personas, casi no se ve, ¿verdad? No van a ver, casi no se ve. Si lo ven, bueno, más de una salida, nada más. ¿Qué son las porfirias? ¿Por qué vamos a estudiar esto? Vamos a ver a estas estructuras. Lo han visto ya ustedes probablemente. Lo han visto, ¿verdad? Sí. Son las porfirinas. Porfirinas. Vamos a ver, el tema es porfirinas. La parte que nos corresponde son las porfirias, que son patologías en el metabolismo de las porfirinas. ¿Qué son las porfirinas? Porfirinas. ¿Sí? Las porfirinas son compuestos cíclicos, ¿sí? Que lo que hacen es captar algún ion metálico. Normalmente es el hierro. ¿Sí? Compuestos cíclicos quiere decir que tienen esta configuración. ¿Dónde lo han visto eso? ¿En qué compuesto han visto? Perdón. ¿En qué compuesto? ¿Qué? ¿En qué compuestos han visto? Proteínas son partes esenciales de lo que es grupo hemo. El grupo hemo se encuentra en la hemoglobina, en la mioglobina. Tienen esta característica, ¿sí? Las porfirinas también son compuestos que se encuentran en los citocromos, en los P450, que lo hemos visto, ¿verdad? Y también se encuentran en algunas enzimas como la catalasa. Estos compuestos lo que hacen es que se unen fácilmente a metales. En este caso, el metal que más se utiliza es el hierro, en su estado pesoso. Y esto lo han visto entonces en ¿qué? En la hemoglobina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se conforma esto? ¿Cómo se conforman las porfirinas? ¿Sí? Entonces, un proceso para llegar al grupo hemo tiene que pasar lo siguiente. Voy a usar acá. Y la alteración en el metabolismo de cualquier paso de ellos nos va a dar lo que son las porfirias. La alteración de sodio de esto nos va a dar las porfirias. Y el primer paso está la unión de un aminoácido principal, que es la glicina, más la succinilcoenzima. La glicina es un aminoácido esencial, mientras que la succinilcoenzima es un intermediario metabólico del ciclo del ácido cítrico, es el ciclo de Krebs, ¿verdad? La unión de esto nos va a dar, o sea, lo que vamos a llegar es a la síntesis del grupo hemo. Todo esto se da por lo mismo. Un ácido delta amino lebulínico, parece trabalenguas, ¿verdad? ALA, así se abre aquí. ALA, ácido amino lebulínico, ¿ya? Y esto se da por acción de una enzima
enzima que se llama ala-sintasa. 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 ¿Ya? Esto por acción de la ala deshidratasa. Ala deshidratasa nos va a dar ya la unión o la formación de porfobilinógeno. ¿Sí? El porfobilinógeno se forma por acción de la ala deshidratasa más dos alas, dos ácidos aminoglebulínicos. ¿Ya? Dos ácidos aminoglebulínicos. El porfobilinógeno tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Esta forma. ¿Ya? Y estas formas lo que tienen es, en una parte, acetato y propionato. Acetato y propionato. Entonces, acetato, propionato. Esto sería acetato, esto, propionato. Esto sería acetato, propionato. Acetato, propionato. ¿Verdad? Entonces, estamos llevando solamente uno. Ahora, cuando unimos cuatro porfobilinógenos, ¿cuántos son aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Si unimos 4 por acción de una desaminasa, nos va a dar uroporfilinógeno 1 o uroporfilinógeno 3. ¿Ya? Entonces, 4 porfobilinógenos por acción de la desaminasa, ¿qué nos va a dar? Uroporfilinógeno 1 o uroporfilinógeno 3. Los dos. Pero de estos dos nos interesa solamente uno. ¿Cuál es el que nos interesa? ¿Cuál es el que hay en nuestro organismo? ¿Cuál es el que nosotros tenemos? ¿Sí? Es el uroporfilinógeno 3. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Ya? Hemos dicho que el uroporfilinógeno tiene 4 porfobilinógenos o pisoles, 4 grupos pisoles, se llama grupo pisol. Entonces, este grupo pisol se abrevia A, B, C y D. A, B, C y D. Y cada grupo pisol, un grupo, 2, 3, 4 grupos pisoles, tiene un grupo acetato y un grupo propionato. ¿Ya? Este es el uroporfilinógeno 1. Aquí va. ¿Sí? El 3 cambia en cuál? Va a cambiar en este. ¿En cuál grupo pisol? ¿O en cuál porfobilinógeno? En la D. Y lo único que cambia es esto. Aquí va a estar P y aquí va a estar A, al revés. Entonces AP, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, y aquí va a ser propionato, acetato. Y este ya se va a llamar, ¿cómo? Se va a llamar, esto ya no, 1, se va a llamar 3. Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora, vamos viendo. Porque lo que queremos llegar es al grupo M o M. El uroporfilinógeno 3, que es el que nos interesa, que es probable que se llama, que no tiene valor, se va a convertir en porfilinógeno 3 por acción de una decarboxilasa. ¿Qué quiere decir? Que va a perder carbono. ¿Sí?
¿sí? Y este por acción de unas oxidasas se va a convertir en protoporfirinógeno, ¿ya? 9 por acción de una oxidasa. Y el protoporfirinógeno 9 se va a convertir en protoporfirina 9. Y también por otra oxidasa. Y por último, aquí, la protoporfirina 9 se va a convertir en M. ¿Por acción de qué? De la, voy a hacer con rojo, de la ferroquelotasa. Ferroquelotasa. ¿Qué va a hacer la ferroquelotasa? Ferroquelotasa va a colocar ¿qué? Un grupo pesoso, ¿sí? A la protoporfirina 9 y se va a llamar ya grupo M. Entonces, ¿esto qué sería? Sería con el hierro. ¿Qué se va a llamar? Grupo M. Y si a esto se une la globina, una proteína se va a llamar hemoglobina. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces son los pasos donde actúan varias enzimas: a la sintasa, a la deshidratasa, desaminasa, decarboxilasa, oxidasa, ¿no? Desaminasa, porfopirinógeno, desaminasa. Uroporfirinógeno, decarboxilasa. Coproporfirinógeno, oxidasa. La que se porta mal, no le hace ese tipo de ya. Ahora, esos son los pasos para la formación de hemo. Ustedes ya han visto hemoglobina. Ahora, cuando hablamos de porfirias, las porfirias son solamente las alteraciones por la falta de alguno de estas enzimas. Menos esto. Si falta alguna de estas enzimas, entonces no se va a producir el producto. Si falta esto, por ejemplo, no va a haber esto, ¿verdad o no? Si falta esto, no va a haber esto. Entonces, son alteraciones que pueden producirse. Y cuando hay esas alteraciones, ¿qué se van a llamar esas enfermedades? Porfirias. Entonces, ¿qué son las porfirias? Son alteraciones por la falta de alguna enzima en el metabolismo de ¿qué? De las porfirinas. Así de sencillo. ¿Y esas cada cuánto se ven? Una en 10.000, una en 5. Así no se ven mucho, pero hay que conocer, ¿sí? Entonces esas son las porfirias. Ahora, estas porfirias se pueden agrupar de 3 tipos. Todo este proceso se da en 2 órganos especialmente. ¿Cuáles son esos 2 órganos? ¿Qué me puede decir? La formación de citocromo, de catalasa, se da en 2 órganos. Todo este proceso solamente se da en 2 órganos. Uno es el hígado, el otro es la médula ósea. La médula ósea lo que va a hacer, va a dar esto en los eritrocitos. Entonces, ¿cuáles son los órganos donde se va a dar todo esto? En el hígado y en los eritrocitos. Ahora, estas primeras partes se dan en las mitocondrias, las partes intermedias se dan en el citosol y la última parte también se da en la mitocondria. En realidad, ¿en qué lugar se da? Mitocondria y citosol. ¿Ya? Ahora, como esto puede alterarse por la falta de alguna enzima, entonces podemos tener alteraciones a nivel. Las porfirias pueden ser porfirias hepáticas o porfirias que eritropoyéticas. Porque solamente esto se da o en el hígado o en la médula ósea. Las porfirias o las alteraciones pueden darse a nivel del hígado. Si se dan a nivel del hígado, se van a llamar porfirias hepáticas. Si se dan a nivel de la médula ósea, de los eritrocitos, eritropoyéticas. Así es. Ahora, las porfirias hepáticas se dividen en 2. Una que es aguda
y otra que es crónica. Y la eritropoyetica es solamente una. ¿Ya? Ahora. Cuando existe alteración a este nivel, ¿sí? Al nivel de la ala deshidratasa y a la desalinasa, se va a dar lo que es la porfiria porfiria aguda. ¿Qué es? Porfiria aguda. ¿Ya? Cuando hay ¿qué? Cuando no hay desalinasa o cuando no hay ala deshidratasa, ¿qué va a pasar? Va a haber la porfiria aguda. ¿Qué quiere decir? En la sangre va a haber harto de esto, de porfobilinol o de ácido aminorebulínico. Va a haber harto de eso, pero no va a cumplir una función. Y eso va a provocar alteraciones, ¿sí? Como por ejemplo que la orina va a ser de color púrpura, por eso se llaman porfirias. ¿De dónde salen porfirias? Del color púrpura de la orina. ¿Sí? La orina es bien color púrpura. ¿Estamos en el color púrpura? En los dibujitos. Ya. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Ya? Entonces, en la porfiria aguda, que se da más en el hígado, va a haber signos y síntomas neuroviscerales. Neuroviscerales. Debe haber alteraciones a nivel nervioso, neurológico y alteraciones a nivel gastrointestinal. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Ya? En estos casos hay que darles tratamiento que consiste en emina. ¿Qué es la emina? Es una sustancia, es lo mismo que esto, pero esto es ¿qué es? Esto es M. Cuando esto, que es así, P más 2, esto se convierte en P más 3, ¿qué se va a llamar? Emina. Cuando el hierro, P2, se convierte a hierro fésico en el M, ya no se llama M, se va a llamar emina. ¿Así que se llama? Emina. ¿Así que se llama? Entonces, emina. Y esta emina, cuando aquí al centro tiene hierro fésico, lo que va a hacer es inhibir, ¿sí?, a la ala sintasa, y va a hacer que no haya lo que es la púrpura, que no se produzca nada de estos intermediarios, ¿sí? Que no se produzca nada de estos intermediarios. Entonces inhibe a eso. Y vamos a tener solamente glicina más succinil por encima. Y eso es normal, no va a ser ningún efecto. Pero si tenemos esto en la sangre, nos va a producir porfiria. ¿Qué es lo que tenemos que tener en la sangre? Solamente pero si tenemos un intermediario, es una porfiria. ¿Ya? Entonces, como va a haber dolor, alteraciones nerviosas, ¿qué podemos darle? Emina, ¿sí? Y podemos darle algunos calmantes para el dolor, algunos antiinflamatorios. Nada más, no se puede hacer nada. ¿Sí? El otro tipo es la porfiria cutánea tarda. Eso es crónico. Se llama porfiria cutánea tarda. ¿Y este de qué tipo es? Crónico. Crónico. ¿Ya? ¿Y cuál es la sintomatología de esto? Va a haber en la piel ampollas, va a haber lesiones dérmicas, lesiones ampollosas en la piel. ¿Sí? Lesiones ampollosas. ¿Y a qué se debe esto? Se debe eso a que no hay estas enzimas, la decarboxilasa. Cuando no hay la enzima decarboxilasa, entonces vamos a tener porfiria cutánea tarda. ¿Cuál es la sintomatología? Lesiones a nivel de la piel, ampollas. ¿Y cuál es el tratamiento? Es flebotomía. ¿Sí? También se lo llama las flebotomías sangrías. Hacer sangrías. ¿Cuándo se les llama sangría a las personas? Poliglobulia indica que tiene aumento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? Solamente se hace en los pacientes que tienen eritrocito.
eritrocitosis. Eritrocitosis. Entonces, el término más correcto es poliglobulia o eritrocitosis. Eritrocitosis. Porque en la eritrocitosis solamente están aumentados los glóbulos rojos. Entonces, en la poliglobulia está aumentado. Y la mayoría de los que vivimos en la altura son solamente eritrocitosis. Porque si es poliglobulia sería un tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso que se ha dicho? Flebotomía. No van a ver, pero estamos bien. Y esto, la púrpura eritropoyética. ¿Sí? La púrpura eritropoyética son lesiones también dérmicas. Son lesiones dérmicas. Piel frágil. Piel frágil. Quiere decir que se pueden lesionar rápidamente. El tratamiento, ¿cuál es? Darles vitaminas. Vitaminas como beta-caroteno, vitamina D, calcio. ¿Ya? Y esto normalmente se da ¿dónde? En el último paso, aquí. Cuando falta oxidasa, o puede faltar peroxidasa. Ahí se dan las púrpuras eritropoyéticas. Ahí. Ahora, para culminar, que es así de sencillito, ¿cuándo puede ver más de estas porfirias? Hay algunos medicamentos que hacen que se aumenten las porfirias o enfermedades de las porfirinas. Por ejemplo, los medicamentos inductores enzimáticos. Inductores enzimáticos que van a actuar especialmente sobre los citocromos P450. ¿Qué medicamentos, qué fármacos son estos? La glicerulina, la hidantoína, que es fenobarbital, que son inductores enzimáticos. ¿Sí? Inductores enzimáticos. ¿Sí? Otras sustancias que pueden llegar a ocasionar porfiria son, por ejemplo, el uso excesivo de estrógenos o el tomar bastante bebidas alcohólicas. ¿Sí? Ahora, de todos esos son los que ocasionan muy pocas lo que son las porfirias. La mayoría de estas porfirias son más congénitas. ¿Sí? Congénitas, la mayoría son hereditarias. ¿Sí? Hereditarias, no más del 90%. Y es esto